del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Fuerte abrazo en el Señor. Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde Santiago de Chile, a todos y cada uno de ustedes que en este momento me están viendo, deseando que Dios y la Virgen María los acompañe en todo momento. Así que desde acá, deseándoles pues que el Señor siga guiando la vida de cada uno de ustedes, los siga acompañando con la gracia, con la fortaleza, con el consuelo. Quizás alguno que esté pasando un momento difícil, el Señor le ponemos en la mano de Dios para que Dios siga guiando tu vida y que siempre pueda tener esa esperanza, esa confianza siempre en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a iniciar con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe, ya que también a través de estas diferentes cápsulas, preguntas y respuestas también nos ayuda a fortalecer cada vez más nuestra fe como católicos que somos. Y bueno, hoy les quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que es sobre los santos. Muchas veces nos preguntamos, ¿y quiénes son los santos? ¿Qué hicieron los santos? ¿Por qué son proclamados santos? ¿Cómo se le llama el homenaje que se le rinde a los santos? ¿Qué diferencia existe entre adoración y veneración? La diferencia para no confundir. Bueno, vamos a ver primeramente quiénes son los santos. Es una de las preguntas que nos hacemos. Bueno, los santos son los discípulos de Cristo. Discípulo quiere decir seguidor, que lucharon por hacer la voluntad de Dios. Entonces esos son los santos, son discípulos de Cristo que están gozando ahora sí ya en la gloria, que ya partieron a la casa del Padre, que están gozando de la vida eterna. Y también la iglesia presenta oficialmente pues a ellos como canonizados, que después de morir pues hay una investigación profunda para ver si son santos o no, por todo lo que ellos hicieron en la tierra, estuvieron en la tierra, pues ellos lucharon por hacer la voluntad de Dios. Como ejemplo, pues seguir, los santos podemos seguir la vida cristiana también, nos ayuda a imitar también su ejemplo, sabiendo que fueron personas como nosotros, pero que lucharon por hacer la voluntad de Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se llama el homenaje que se le rinde a los santos? ¿Cómo se le llama ese homenaje? Bueno, el homenaje que se le rinde a los santos se le llama veneración o dulía. Veneración o dulía. ¿Qué quiere decir veneración? Respeto, ¿sí? Odulía, que es lo mismo, ¿no? Es respeto, cariño que se le tiene a ellos, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre adoración y la veneración? Porque muchas veces hay esta confusión, sobre todo los hermanos que no son católicos, hay esta confusión. Y también para nosotros, para entender o tener más clara la idea de esto, ¿no? ¿Qué significa la palabra adoración o latría, que es lo mismo? Adoración o latría, que son cultos que se le dan, ¿no? Bueno, la adoración y la latría consiste en someterse completamente a una persona, ¿sí? A una persona reconocida como ser supremo y creador y dueño de todo. En este caso, pues sabemos nosotros que le debemos solamente a Dios. Nosotros los católicos adoramos solamente a Dios, como dice Mateo capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces, nosotros los católicos tenemos bien claro esto y por eso nosotros a Dios solamente adoramos, a la Virgen y a los santos los veneramos, no los adoramos, ¿sí? Los veneramos a la Virgen, a los santos, ¿sí? Y adoramos solamente a Dios. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante sobre la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? ¿O por qué es proclamada que ella es la Madre de Jesús? Y bueno, de manera especial por ser la elegida por Dios, donde el ángel Gabriel le anuncia que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, no por obra de hombre, sino del Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 48, donde dice, en la Biblia dice, en adelante todos los hombres me llamarán bienaventurada. ¿Qué quiere decir bienaventurada? Quiere decir dichosa. Entonces todos los hombres le llamarán dichosa por haber sido escogida y elegida por Dios. Muy bien, entonces vemos el culto de veneración que se le da a María. Ahora, vamos a ver también otro de los intercesores que son los ángeles. Aparte María que intercede por nosotros, como por ejemplo cuando se acabó el vino en la boda de Caná, gracias a María hubo el vino. Ella intercedió ante su hijo y gracias a eso hubo el vino. Después vemos también los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Vamos a ver que la misma Biblia habla de los ángeles. Tenemos cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos el ángel de la guarda que nos acompaña, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un ángel. Y bueno, hay ángel
Gabriel, ángel que fue quien anunció que María iba a quedar por obra y gracia del Espíritu Santo, que es el mensajero, ¿no? Hay el ángel Gabriel, el arcángel San Miguel, que también nos ayuda en la lucha, el ángel que nos ayuda también para la medicina. Bueno, hay varias clases de ángeles. Ahora, entonces vamos a ver en la Biblia en Tobías capítulo 12, así que si tienen la Biblia busca capítulo 12, versículo de 15 al 16, Tobías capítulo 12, versículo 15 al 16, donde podemos ver como dice: yo soy Rafael. Uno de los ángeles es Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor, el ángel Rafael, ¿sí? También dice, también temblaron entonces a los que cayeron en rostro de tierra y llenos de terror. Entonces se postraron ahí, ¿no? Con ese signo de veneración. Y después vemos también otra parte que son los santos. Y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 36 al 37. Tú puedes buscar en la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 36 al versículo 37. Y también vemos ahí como dice que después de decirle esto, se arrodilló, dice, y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, dice, se pusieron a llorar, abrazaron al pueblo, ¿sí? Abrazaron a Pablo, ¿sí? A Pablo, y lo besaron afectuosamente. Ya, entonces vemos ahí los intercesores, que son reconocidos como santos también. Y después vamos a ver otro aspecto importante también sobre las imágenes y los objetos sagrados. Vemos como también hay culto de veneración que se le da a los ángeles, y también hay objetos sagrados. Hay imágenes, por ejemplo, la imagen de la Virgen, los santos, el crucifijo, es una veneración, un respeto que se le da, ¿verdad? Esas son imágenes. Y también hay objetos también que son, por ejemplo, el crucifijo, el Santo Rosario, la Biblia, son objetos sagrados. También la vestimenta, los ornamentos de los sacerdotes, son sagrados también. Está también lo que se utiliza en la liturgia, que es el corporal, el cupón, el cáliz, todo eso son objetos sagrados, ¿sí? Por ejemplo, el corporal, el purificador no se lava así o más, sino es algo especial que se les da también en esto, ¿no? El trato que se les da. Entonces son objetos sagrados. Entonces todo Israel dice que subía el arca de Yahvé. El arca de Yahvé es uno de los objetos, ¿no? Sagrados, imágenes sagradas, ¿no? El arca de Yahvé dice que ahí era donde estaba el bastón de Moisés, es donde estaban las tablas de la ley, ¿sí? Ahí estaba en esa arca, y también dice un pedacito de maná que estaba, un trocito de maná que estaba dentro del arca, ¿sí? Entonces ese es el arca de Yahvé, que era sagrado. Por ejemplo, cuando iban a combatir contra otros pueblos, por ejemplo Cananea, ¿no? Y para conquistar el pueblo de Israel, para conquistar la tierra prometida, vemos como siempre iban con el arca adelante, y los sacerdotes iban llevando al arca, era algo sagrado. Entonces el arca de Yahvé es algo sagrado, y dice que todo lo subían el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, con trompetas, con címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Esto está en la Biblia, en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 28, ahí habla de cómo llevaban el arca. Después también vemos en Filipenses capítulo 3 versículo 17, donde también vemos de esta veneración. Vamos a buscar en la Biblia Filipenses capítulo 3 versículo 17, donde habla también de esto sagrado. 3 versículo 17 dice lo siguiente. En el versículo 17 dice así, en el versículo 17: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en lo que sigue nuestro ejemplo. Entonces aquí vemos también de los santos que hay que ser imitadores de ellos, imitar en lo bueno que ellos pudieron hacer. También en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 también habla de los intercesores. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Aquí San Pablo dice: sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Entonces también vemos de imitar a los santos, ¿no? A estos seguidores de Cristo. Y vemos también en Tesalonicenses, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, que también habla de esto de imitar a los santos, ¿sí? Entonces podemos pedir su intercesión de ellos. Sí, podemos pedir su intercesión, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿podemos pedir su intercesión de ellos, los santos, la Biblia? Sí, la respuesta es sí. Pues siguiendo el ejemplo de Cristo, también los santos pues siguen en el cielo pues intercediendo por nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 versículo 27 también habla de esto. La iglesia enseña que el interceder, pedir un favor
en el otro o a favor del otro es, por ejemplo, desde Abraham. Abraham como intercedió por su pueblo y gracias a eso pues Dios cesó de eso que quería con el pueblo. Gracias que Abraham intercedió, ¿no? Muéstrale la salvación. Ya él siempre estuvo intercediendo por su pueblo. Lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Dios es grande y misericordioso. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2635, habla también esto de la intercesión. En Romanos capítulo 8, versículo 34, vemos cómo Jesús está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Sí, Romanos 8, 34 habla de esta intercesión también, que es importante la intercesión, ¿sí? Entonces ahí vemos esto de los santos, por eso es bueno interceder, pedir la intercesión de los santos, ¿sí? La intercesión de los santos. Entonces, vamos a ver otro texto bíblico también en 2 de Macabeos capítulo 15, versículo 14 al 16. Vamos a ver otro texto bíblico donde dice que de hecho en la Sagrada Escritura encontramos pues lo siguiente, que Jeremías, también ya muerto, intercedía por el pueblo de Israel. Tú lo puedes buscar, 2 de Macabeos capítulo 15, versículo 14, 16, y ahí habla toda la intercesión que Jeremías hacía por su pueblo, esa intercesión que él intercedía. Después de muerto, él seguía intercediendo. Por ejemplo, también vemos otro ejemplo de Elías, y esto lo vemos en la Biblia, en Sirácides, capítulo 48, versículo 13 al 14, donde podemos ver cómo Elías ya muerto sigue hablando, sigue haciendo milagros. Elías ya muerto seguía haciendo milagros. También vemos como los 24 ancianos presentan también las oraciones de los santos. Por ejemplo, si tú buscas Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, habla de la intercesión de los santos. También está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Vamos a ver este texto bíblico muy interesante también, donde habla de la intercesión. Entonces, Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 5, donde dice lo siguiente: otro ángel vino y se paró delante del altar y de los perfumes con incienso de oro. Se le dieron muchos perfumes, dice, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono, y la nube de perfumes con las oraciones, dice, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Entonces vemos aquí cómo las oraciones de los santos se elevaron en la presencia de Dios, los ángeles que fueron llevando estas oraciones a Dios, ¿ya? Entonces vemos estos ángeles como intercedieron también, ¿sí? Estos 24 ancianos que son seguidores, donde habla esta experiencia de los ángeles. También vemos también el rico Epulón, donde intercede también por sus hermanos, que está en Lucas capítulo 16, versículo 27, donde vemos cómo el rico Epulón pedía que Dios mandara a algunos de sus hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver y se puedan convertir también, que no es bonito estar en el infierno, ¿no? Entonces vemos cómo también pide la intercesión. Epulón, este rico Epulón, vemos como su vida en la tierra fue disfrutar, estar bien, todo por aquí, por allá. Y había Lázaro que no, que él estaba enfermo, postrado ahí, ¿no? Y bueno, y después murieron los dos y vemos como el rico se fue al infierno, dice la Biblia, ¿no? Se fue a un lugar donde estuvo lejos de la presencia de Dios. Y por eso él pide a Abraham que mande a uno de sus hermanos para que no vengan a sufrir igual que yo, dice, ¿no? Entonces vemos ahí también la intercesión. Cuán importante es la intercesión. Muy bien, pues este es el tema que les he podido compartir con mucho cariño sobre la intercesión de los santos. Cuán importante es pedir a los santos, y también nos invita a cada uno de nosotros también a imitar a la vida de Cristo, ofrecer toda nuestra presencia, nuestra vida a Dios, ya que Él siempre está dándonos oportunidades. Decía San Agustín, si otros llegaron a ser santos, ¿por qué yo no? Entonces, si otros llegaron a ser santos, ¿por qué yo no? Yo, tú que me estás viendo en este momento, ¿por qué no podemos luchar por la santidad? Ayer escuché un canto que habla de para llegar a ser santo, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Pero ahí decía que para llegar a ser santo hay que vivir la alegría, la vida de oración, la sencillez, la humildad, ¿sí? Hacerlo todo con amor, amar a mi prójimo que está a mi lado, y de esa manera vamos a alcanzar la santidad. Muy bien, pues este es el tema que les he podido compartir hoy con mucho cariño, y bueno, desde acá les mando un fuerte abrazo en el Señor, que Dios te bendiga, que te cuide, que te proteja,
y terminamos estas cápsulas preguntas-respuestas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones y abracitos. Que Dios y la Virgen María siga acompañando en todo momento y que tengas un excelente día en este día especial. Bendiciones a todos.